Bueno, es una encuesta que ha dado mucho que hablar en los últimos días, ¿no? Una encuesta que analiza el desempeño de la oposición, y los números hablan de un 46% de desacuerdo con la oposición en su desempeño, un 19% de acuerdo y un 35% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y estamos con el director de Factum, Eduardo Botelli, a quien le damos los buenos días. Eduardo, un gusto tenerte otra vez con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto estar con ustedes. A grandes trazos, las características de este estudio, las características del estudio de campo, ¿cómo fue? Bueno, es la encuesta nacional Factum, sí, que hacemos bimestralmente, cada 2 meses. Esta fue realizada entre el 18 de abril y el 5 de mayo. Representa el segundo bimestre del año y fue realizada con la metodología habitual, que son 900 casos en todo el país, dirigido a telefonía celular, es decir, es humano con humano, claro, pero llamando, sí, a teléfonos celulares. Digo esto porque a veces pueden ser automatizadas las encuestas de llamadas y estas no. Y acá hay un diálogo planteado, un diálogo, ¿no? Sí. Si responda, si desea, no, mano a mano. Exactamente. 46%, ¿qué dice este porcentaje tan alto? Porque estamos asistiendo en los últimos tiempos a porcentajes altos de desaprobación del gobierno, pero nos encontramos con que también hay una situación similar con la oposición. ¿Cómo es esto? Bueno, yo creo que en realidad lo que hay que plantearse es justamente tratar de leer los distintos datos que han ido surgiendo a lo largo de los meses, de las distintas encuestas que ha habido. Nosotros tenemos encuestas que hablan del gobierno, tenemos encuestas que hablan de la oposición, tenemos encuestas que hablan del posicionamiento de la población en términos más dialoguistas o más confrontativos, del desinterés o el descreimiento en la política. Y creo que lo interesante, lo importante, es tomar dimensión de lo que está sucediendo en términos generales. Y una de las cosas, por ejemplo, es que hace un tiempo hicimos una encuesta que decía, bueno, ¿quién está actuando mejor, el gobierno o la oposición? Bueno, más de la mitad de la población decía ninguno de los dos, ¿no? Casi el 60%. No veía a uno actuando mejor que el otro. Después, y por eso empiezan a aparecer preguntas o encuestas que incluso cuestionan, bueno, esto no se hacía antes. No se hacía antes porque empezamos a ver fenómenos que llaman la atención, que son necesario investigarlas y que seguramente hay que profundizarlos. Y en eso vamos viendo distintos indicadores que van en la misma línea. En una línea que creo que es preocupante y que hay que prestarle atención. No matar al mensajero, sino claro. Por lo menos tratar de entender qué es lo que está pasando. Entonces yo digo, por un lado tenemos esa. ¿Quién actúa mejor, gobierno o oposición? Bueno, casi el 60% dice que ninguno de los dos actúa mejor que el otro. No significa que esté bien o que estén mal los dos, pero no se visualiza que haya uno actuando mejor que el otro. Pero después vamos a otro y decimos, bueno, ¿cómo está actuando la oposición? Nosotros teníamos una anterior que no salió públicamente, que era una escala distinta a la actual. Y los resultados son más o menos los mismos. La escala anterior está actuando muy bien, bien, mal o muy mal. Y bueno, el mal y muy mal era muy parecido a el desacuerdo que vemos ahora. El gobierno tiene un proceso de caída. Y hay otra encuesta que en realidad se difundió en conjunto con esta, pero no tuvo la trascendencia que tuvo. Es decir, se difundieron los dos datos en conjunto. Es decir, bueno, la aprobación de la oposición, de la actuación que está teniendo la oposición, y por otro, un posicionamiento político donde básicamente es 9% de la población se sitúa en lugares cerrados. Es decir, yo defiendo al gobierno como sea o ataco al gobierno como sea. El 57% se pone en posturas más dialoguistas, más o menos en tercios ese 57%, digamos, redondeando, 60, 20, 20, 20, en realidad no son, pero más o menos así, yo voté este gobierno, pero reconozco que la oposición tiene cosas para aportar, yo voté a la oposición, pero reconozco que el gobierno tiene cosas para aportar, y otra que es dialoguista. Yo lo que quiero son cuestiones más, decido en forma más pragmática y no tengo una afiliación política. Ahora, tenemos un 31% que dice que está desinteresado o descreído de la política. Y ese es otro número a atender, que ese viene siendo muy sistemático desde la primera vez que lo hicimos a mediados del año pasado hasta ahora. Es decir, no es que hay una cuestión absolutamente coyuntural, hay que mirarlo más a largo plazo, pero por lo menos en este primer año viene siendo muy consistente, que no es que cuánto te interesa o cuánto crees en la política, no. En esas opciones hay alguien que le dijo a otra persona,
yo estoy descreído de la política o yo estoy desinteresado en la política. O sea, hay una expresión directa de no ponerse en ningún lugar y decir yo descreo de la política o estoy desinteresado. Y hay diferencias que son importantes y que tienen que ver con algunos datos que están adentro de todas estas encuestas. Por ejemplo, el nivel de aprobación del gobierno y el nivel de aprobación de la oposición, el más bajo es en los segmentos más jóvenes, que son los que más se expresan desinteresados en la política. Pero también hay un descreimiento que va aumentando con la edad hasta los 60 años más o menos, y que no es menor, es decir, son personas que han vivido distintos gobiernos y que hoy en día sienten un descreimiento en la política. Y eso no es menor. Creo que la situación, yo no creo que sea alarmante, no creo que estemos en una cuestión alarmante, pero sí en una cuestión de que es necesario prestar atención, que hay un proceso de desgaste que se está dando, que no es solamente del oficialismo, que también la oposición está teniendo ciertos desgastes, que después eso se expresa en el voto en blanco anulado, no, en principio no aparece como una cuestión, no lo sabemos, pero hasta ahora no ha sucedido, pero sí han pasado algunas cuestiones que cada tanto se ponen arriba de la mesa con respecto a la presencia o no de outsiders. Bueno, ahí está ese punto que decías de lo preocupante de observar ese 60% y también ese número del centro, ¿no? De los que se ubican en el centro, ni izquierda ni derecha, que es casi un 69%, es un 69% que muestra la encuesta, que también muchos de ellos, no todos, pero hay un porcentaje, vos lo dirás ahora, que es porque no se siente identificado con el, ¿no? Muchas veces se usa eso de que no estamos eligiendo, estamos optando, y ahí eso que decías, hay que prestar atención y es peligroso y no matar al mensajero. ¿Cómo se traduce en eso que decías ahora? En cuando aparece alguien que de alguna manera puede convencer a ese gran porcentaje de votantes. Bueno, hasta ahora Uruguay, si algo tiene, son instituciones fuertes, es un sistema político fuerte, ha logrado canalizar todos los descontentos hasta ahora, con una salvedad, digamos, y que creo que hay que tenerla arriba de la mesa. Los descontentos acumulados hasta la crisis del 2002 eran canalizados, básicamente una parte, por la utopía frente amplista, ¿no? La utopía de algo que no conocíamos gobernando y que podía ser quien atesorara una esperanza, ¿no? Y de hecho, en realidad, termina en el gobierno. En el 2019 había un desgaste fuerte del tercer gobierno del Frente Amplio en varios aspectos. Tuvo problemas, digamos, de escándalos públicos, tuvo la renuncia del vicepresidente, pero esto empezó un poco antes, digamos, la desilusión con el Frente Amplio. Los indicadores económicos empezaron a retroceder, ya el crecimiento del salario real no era el que era, la desocupación empezó a aumentar, la seguridad se transformó en el gran tema de preocupación, de discusión permanente, y se generó una ilusión hacia el 2019 que se resumió en la frase esta de se acabó el recreo o algo así, y es, bueno, había una esperanza depositada en ese gobierno que iba a poder solucionar los problemas de seguridad. Y eso en realidad al arranque medio que apareció y después desapareció, ¿no? Es decir, a los 2 años de gobierno, pasada la pandemia, volvió a emerger la seguridad como fuerte preocupación y además la evaluación del gobierno pasó a ser francamente negativa en los temas de seguridad, ¿no? Entonces, la situación que tenemos ahora, y que ya la vimos en 2024, es que 2024 no fue una elección de levantar pasiones ni esperanzas, ¿no? Nos pasamos hablando de lo fría que era, de lo difícil que era encontrar diferencias, bueno, fue una más pasiva, digamos. Bueno, en esta 2029 probablemente nos encontremos con un panorama relativamente similar al 2024, digamos, sin que hoy en el sistema aparezca la ilusión y la esperanza en términos parecidos a los que tuvimos en elecciones anteriores. ¿Por qué? Porque fueron alternando los gobiernos de todos los signos políticos. Allí una crítica que habrás escuchado que se hace a este trabajo es que el gobierno es uno, el presidente es uno, está claro, ¿no? Uno puede estar más de acuerdo o en desacuerdo, pero la oposición tiene distintos perfiles, hay muchos partidos y hay también dentro de los sectores distintos perfilamientos en esa oposición. Entonces, ¿cómo se mide la oposición? ¿Puede haber algún ciudadano que diga estoy en acuerdo con un
partido, pero en desacuerdo con otro dentro de la misma oposición. Algo de eso planteaba el doctor Sanguinetti, ¿no? Claro. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Ahora que das pie a eso, Juan Pablo. No le doy ningún valor a ese dato. Es un número que, ¿qué quiere decir? Cuestionan a la oposición como si fuera un globo, cuestionan a la oposición porque no ven portavoces adecuados, cuestionan a la oposición porque es demasiado blanda, cuestionan a la oposición porque es demasiado dura. Yo diría que es un número que puede decir tantas cosas que a mí, personalmente, y lo digo con respeto para los encuestadores, que hacen su trabajo y lo hacen bien. El problema está en lo que leemos esas encuestas y cómo la leemos. Yo esa no le doy ningún valor. Bueno, allí está entonces el planteo en la voz del expresidente Sanguinetti. ¿Cómo toman esta crítica y bueno, y cómo se explica esa metodología? Yo diría, tenemos 2 o 3 cosas que apuntar. La primera es que nadie de la dirigencia de la oposición se puede haber sorprendido con que se haya difundido, porque este dato lo tiene hace meses y no solamente de Factum. Entonces, no es algo que sorprenda. Ya estaba el dato y de hecho, si uno repasa algunas entrevistas, incluso a dirigentes, estaba mencionado al pasar que había cierta desaprobación o descontento con la oposición. Entonces, primero no es novedoso para ellos. Lo segundo es que hay un tema y es que la oposición también tiene que ponerse de acuerdo. Si es la COCOA, la coordinación de la coalición republicana, ¿no? Claro. Si es eso o no es eso. Porque por un momento se mueve a que es una sola cosa y por otro lado no es. Entonces, eso es una definición. Sí es cierto que hoy no existe una única oposición y que de hecho hay diferencias entre los partidos y hay diferencias adentro de los partidos sobre cómo llevar adelante la oposición. Y es verdad, esto es un dato. Y el dato en sí no dice nada más que hay algo que no está funcionando. Y creo que es eso. Y no podemos salirnos mucho más de eso. Porque después sí, hay algún segmento del electorado que dice que esta oposición está siendo muy blanda. Y hay otro segmento del electorado, que es el mayoritario por las otras preguntas, y por eso empecé hablando de las otras preguntas, que está buscando más diálogo. ¿Cuál es el tema? Por acción o por omisión, el mensaje público que prima sobre la conducta de la oposición está situado en un lugar. Y es el lugar más duro, más de crítica, más de las redes sociales, más de hasta brutalismo verbal, ¿no? Bueno, y digo por acción o por omisión es porque hay acción y porque no hay una voz con la misma carga en frenar o en posicionarse en un lugar distinto, ¿no? Hay algunos casos que lo han buscado, no sé, Bordaberry en algún momento, Nicolás Olivera en algún otro momento, pero en realidad ese es un problema que escapa a esta encuesta, sino más a cómo piensa funcionar. Si uno dice, bueno, la estrategia de la oposición es abrir el abanico, y sería hasta lógico decir, bueno, vamos a tener alguien que juegue por acá y alguien que juegue por acá, ¿no? Alguien que es de los golpes y otro que vaya y sane las heridas, ¿no? Bueno, sí. Y eso es lo que no... Porque estamos viendo eso hoy, ¿no? Hay unas críticas durísimas al gobierno, o sea, lenguaje muy duro en ocasiones, constantes convocatorias al Parlamento, o sea, que la oposición se hace sentir. Y bueno, es que ha sido una de las características que ha tenido el arranque de este gobierno. Un poco cuando hablábamos de la aprobación del gobierno, una de las cosas que se planteaba justamente es que es probable que dentro de todo este combo, por cuestiones del gobierno propiamente dichas, pero cuando uno analiza cómo ha ido evolucionando la desaprobación sobre todo del gobierno, se puede ver que sobre fines del año pasado, quinto bimestre del año pasado, sexto bimestre del año pasado, empieza un proceso muy fuerte de crecimiento de la desaprobación entre los votantes de los partidos de la coalición republicana. Esto no es lo que sucede en el último. El último movimiento es levemente el aumento de la desaprobación en los votantes de los partidos de la coalición y un descenso en la aprobación de los votantes del Frente Amplio. Entonces, el movimiento anterior puede asociarse a relativo éxito de la coalición republicana. Es decir, bueno, logra desgastar al gobierno y logra alinear a su electorado detrás de la desaprobación. Eso significa
que esa propia gente está de acuerdo con lo que hace, bueno, no podemos hacer ese paralelismo. Lo que sí vemos es que hay un desgaste del gobierno y que desaprueba el gobierno. Pero no significa que esos mismos votantes estén totalmente de acuerdo con el accionar. Son dos cosas distintas. Y de hecho, cuando vamos a los propios votantes de los partidos de la coalición, se divide casi que en tercios, los que están de acuerdo en cómo está actuando, los que están ni de acuerdo ni desacuerdo, y los que están en desacuerdo. Entonces, creo que no es lineal las lecturas para ningún lado. Claro. Creo que tampoco es lineal decir está el desacuerdo que hay o el acuerdo que hay tiene que ver con todo lo que hace la oposición. No es eso. Es que lo que prima hoy y el balance global de la oposición da este número. Después sí, hay que afinar, hay que trabajar. Bueno, para eso se puede investigar y es parte también de los propios partidos buscar las explicaciones, buscar la profundidad y no quedarse tampoco con lo que se publica en los medios de comunicación. Y en cuanto a la figura del presidente Yamandu Orsi, desde el otro lado de la desaprobación, ¿también se puede centrar en una figura, en la figura presidencial, o se puede abrir el espectro a determinadas situaciones? No, en principio yo creo que es una acumulación que está básicamente concentrada en decisiones del gobierno y por el propio esquema que ha buscado hasta ahora el gobierno, el presidente aparece como un responsable directo, ¿no? Es decir, básicamente, recién después del 2 de marzo, empezó a visualizarse mucho más en la cancha las figuras de los ministerios, ¿no? Es decir, hasta antes del 2 de marzo era difícil que las figuras de los ministerios estén presentes más como están ahora, ¿no? O incluso el presidente ha tenido oscilaciones no solamente en la cantidad, sino en las formas en que ha salido, ¿no? Ahora de nuevo está un poco más parecido a lo que fue previo al 2 de marzo, ¿no? Es como que el 2 de marzo había como emprolijado bastante sus salidas y ya en el último tiempo volvió al esquema de ruedas de prensa medio espontáneas y poco preparadas. Eduardo... Perdón que te interrumpa, pero en la línea de esto, ¿tú crees que el episodio del descuento le hace daño a la imagen del presidente de la República, estos $25.000 de los cuales se habla? Bueno, yo creo que, estas cosas a veces no decantan directamente ni inmediatamente. Sí hay algunos elementos que hay que considerar. El primero tiene que ver con de qué se trata. Y una cosa es hablar de un cuestionamiento sobre $100 millones de una inversión o de un juicio al Estado de 1.000 millones o una inversión, cuando no se dimensiona. Si yo te digo cuántos son 1.000 millones de dólares puestos acá arriba de esta mesa, ¿entran o no entran? Claro. ¿Sabés o no sabés? ¿Tá? No lo sabés. Es difícil dimensionar. Ahora, un auto se entiende. Y $25.000 se entienden, ¿no? Y 80.000 también. Claro, yo te digo, ¿no? Cardama, por ahí hay gente que no lo tiene claro, pero el descuento del auto. Entonces, las cuestiones tangibles son fácilmente entendibles, las tangibles para la gente, ¿no? Yo entiendo qué pasó, ¿no? Entonces, cuando es algo que se entiende, es más fácil la decodificación para la gente. También hay que ver cómo termina aterrizando en la gente qué fue lo que sucedió al final. Hoy sigue siendo mucho ruido de qué pasó, qué no pasó, cuánto es el descuento, cuánto no. Salen algunas versiones justificando, salen otras atacando directamente. Si no afecta, no quiere decir que no vaya a afectar. ¿Y a qué voy? A que los episodios, a veces más anecdóticos, pasan a veces desapercibidos o se pierden a lo largo del tiempo. Eso no quiere decir que ante un nuevo episodio, que esté ligado o no esté ligado, se sume a algo que parecía olvidado. La gotita que derramó el vaso. Exactamente. Es decir, bueno, no, esto pasó, entonces dentro de 6 meses capaz que no nos acordamos. Ahora, ¿pasa otra cosa? No, fíjate, pasó y también, ¿no? Y después, ¿no? Y es un poco lo que pasó por el gobierno pasado, por ejemplo, ¿no? No era el hecho puntual. Fue cuando el hecho puntual se sumó a este otro, y cuando ese otro se sumó a ese otro. Entonces eso va repercutiendo. ¿Es lo que le está pasando a Orsi? ¿Se van sumando episodios? Lo que está sucediendo es que se suman episodios que no están relacionados uno con el otro, pero que van generando un desgaste, ¿no? Un desgaste de la figura, un desgaste del gobierno, pero que además está anclado en una coyuntura desde el punto de vista económico y de seguridad que tiene insatisfacciones en el electorado,
Entonces, no es solamente esos episodios, sino en qué coyuntura se da. Y se da justamente en una coyuntura donde los niveles de aprobación son bajos, donde la situación país está en un momento más negativo que positivo. Entonces, va sumando. Y no es lo mismo que esto pase cuando un presidente tiene 70% de aprobación y el empleo está volando y los salarios volando y la seguridad maravillosa, que si se da en un contexto donde se están criticando al gobierno por distintas áreas. Eduardo, muchas gracias por haber estado en Informativo Sarandí. Ha sido un gusto. Por favor, realmente, un gusto para mí. Un placer, como siempre, escuchar.